Muy buenos días, o buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver. Perfecto, ya por aquí me saluda el ingeniero Juan Linares. Dice que se ve y se escucha perfecto. Excelente. Yo aprovecho también por acá de activar la cámara web, así les puedo saludar a todos. Aquí también ya se conecta el ingeniero Enzo Garófalo. Ahora Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eliud? Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén conectados. Un placer estar acá con ustedes. No, igualmente, un gusto tenerte a ti, Enzo, que además eres un excelente profesional de toda esta área, así que ya lo van a, seguro te conocen y los que no, seguramente también les gustará mucho la presentación, ¿no? Bueno, hoy tenemos un tema interesante que sería el modelado de elementos finitos para problemas de ingeniería geotécnica, que además siempre ha dado mucho que hablar porque siempre ha habido como esa separación entre la ingeniería estructural y la geotécnica, ¿no? Entonces, de alguna forma, buscamos un poco integrar la importancia que tiene conocer estos conceptos y cómo puede simularse a través de programas especializados parte de los problemas a los que nos enfrentamos los ingenieros estructurales, pero que dependen también de un conocimiento del área geotécnica. Entonces, creo que es fundamental y vale la pena destacar, o sea, hacer hincapié en el hecho de que, para que lo sepan, esto está enmarcado, esto que hablaremos hoy está enmarcado en esta especialización en simulación y análisis estructural por el método de elementos finitos, que es una especialización que ya lleva algo de tiempo dictándose, cuyo director, en este caso, es el ingeniero Enzo Garófalo, y que profundiza precisamente sobre estos tópicos. De hecho, hay un módulo 7 específicamente para los problemas de ingeniería geotécnica. Previamente a ellos se han hablado de las estructuras de acero y mixtas, estructuras de concreto armado, los problemas de dinámica y no lineales, técnicas de modelado, incluso, por supuesto, la teoría básica y profunda de los elementos finitos, cómo se puede programar en Python. Yo creo que es una especialización muy interesante y que además forma parte del máster. Y ahí cabe es importante, digamos, destacarlo que forma además parte del máster en Ingeniería Estructural con simulación avanzada por elementos finitos, donde en conjunto con la especialización de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente forman este máster que conlleva a un trabajo fin de máster muy interesante, un trabajo además que incluso ya les comentará también parte de eso, ha permitido que estudiantes puedan validar procesos ensayos de laboratorio o hacer hasta tesis, ¿no? Para poder llegar a concluir una simulación que permita llegar a esa comparativa de resultados. Así que lo que veremos hoy es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, si quieres te dejo, Enzo, te doy la palabra para que tú puedas iniciar tu presentación. Ya estás como panelista, aunque también ya luego te voy a hacer anfitrión, bien, para que puedas tener totalmente el rol. Y bueno, Vale. espero que a todos les guste mucho la presentación del ingeniero y nuevamente agradecerte el tiempo. Pues yo muy honrado de estar aquí. Bueno, y es un tema de verdad que apasiona. Bueno, por lo menos para mí. Es súper interesante, súper divertido. Espero que también transmitirles una parte de esa emoción a ustedes. Claro, ¿cómo vamos a estructurar este seminario? No podemos empezar a hablar de elementos finitos. Vamos a abrir el software allí y abrimos ANSI y Plaxi. Bueno, qué bonito el modelo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido por qué entendimientos, qué conceptos debemos tener claros antes de siquiera abrir el software. Voy a enfocar solo en dos. Me voy a enfocar en la parte que tiene que ver con seleccionar el modelo constitutivo, el tipo de material que vas a utilizar. Los software te van a dar muchísimos materiales. Vamos a ver
cómo tú debes escoger el material adecuado y configurarlo adecuadamente. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo deberíamos hacer un análisis de elementos finitos para geotecnia desde el punto de vista normativo, porque a veces es difícil casar los elementos finitos con las normas. Este tipo de elementos finitos, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de análisis avanzado suelen ejecutarse cuando la norma no te dice nada. Entonces, pero ¿en qué casos puedes casarlo con la norma? ¿Qué parámetros debes tomar en cuenta? Y luego que tengamos esos dos puntos bien claros, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más, digamos, ágil. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos, pues, que vemos en clases de la maestría, de la especialización, otros que no, que son muy específicos para este seminario web. Pero bueno, que espero que le den un abreboca del tipo de cosas que aprendemos en la especialización. ¿Ok? Pues bien, me voy a ir a apagar la cámara, vamos a ir a las presentaciones, ya las complementamos, ya nos conocen, ¿sí? Si bien es cierto, aparece mi cara por acá, realmente en Inesa siempre somos un equipo completo de especialistas, siempre lo repito. Es un honor trabajar con Eliud, con Luis y con Bartolomé, que siempre están a la vanguardia en cada una de sus áreas. Bueno, entonces el primer punto es, vamos a hablar un poco del comportamiento no lineal de suelos cuando hay interacción suelo-estructura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros podríamos opcionalmente hacer un estudio no lineal de una estructura, pero cuando hablamos del suelo, la no linealidad está metida desde el principio. Claro, a lo largo de los años hemos tratado de generar modelos geológicos equivalentes de los suelos a través de resortes, ¿sí? Muelles, resortes. Pero digamos, están muy limitados. ¿Por qué? Porque desde el mismo comienzo de la curva de tensión de formación, los suelos son altamente no lineales. O sea, esto es algo que no podemos evitar, ¿sí? Eh, los suelos son, no solamente son lineales, son altamente no lineales. Entonces, cuando hablamos de no linealidad, en este caso no estamos hablando de la típica no linealidad que quizás como estructuristas estamos acostumbrados a escuchar, como por ejemplo un análisis de pushover, que ciertamente incurre en no linealidad. No, aquí estamos hablando de no linealidad porque la relación tensión-deformación, este tipo de no linealidad es una no linealidad del modelo constitutivo del material, ¿ok? La relación tensión-deformación no es una línea recta, es una curva. ¿Ve? Entonces, como es una curva, la relación tensión-deformación no es una recta, no es lineal, no es una línea, es una curva. Así de simple. Y claro, yo podría tener no linealidades de muchos otros tipos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo un caso de no linealidad? Bueno, que no puedo resolverlo con una metodología determinística, sino que tiene que ser iterativo. Porque el approach, el acercamiento que hago es hacer una solución del trabajo externo producido, lo comparo con la energía interna deformada y la diferencia entre las dos me va dando un error que tengo que minimizar. Entonces es un proceso iterativo. Bien, en el caso de los suelos, este proceso iterativo puede incluir un método de Newton-Raphson, el método de Riggs, en fin. ¿Ok? Otro punto importantísimo a tener en cuenta es que nosotros vamos a empezar a hablar de algo que se llama superficies de cedencia. ¿Qué son las superficies de cedencia? Son en el espacio de Westergaard o el espacio de tensiones principales, y ya aquí empezamos a hablar de tensiones principales, no hablamos solamente de, estamos muy acostumbrados en estructura, ¿verdad? A hablar de momentos, de fuerza axial, de corte. Está muy bien para elementos lineales, sobre todo. Pero cuando estamos en presencia de un análisis, puede ser bidimensional o tridimensional de suelo, tenemos que hablar del estado tensional de un suelo, que es un tensor que puede representarse en forma de matriz, pero no necesariamente es una matriz. Un tensor no es más que un elemento que tiene más de una dimensión asociada a su valor de magnitud. Un vector tiene al menos una dirección, una dirección asociada a su magnitud, pero un tensor tiene más de una. ¿Ok? En este caso, esto es un tensor de grado 3, tiene tres direcciones asociadas a su magnitud. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos acá? Como tenemos un estado tensionante mucho más complejo, yo no puedo definir si algo falló o no falló por el momento máximo. No puedo definirlo así, así no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo defino que algo falló? Porque en su estado tensionante hay máximos estados posibles de combinaciones en cada una de las direcciones principales. Y estas no son las tensiones principales, son aquellas que diagonalizan la matriz de tensión de formación, de tal manera que aquí tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 3 suele ser el más pequeño, sigma 1 el mayor, sigma 2 el intermedio, y tenemos cero en la matriz o en el tensor ploteado en forma de matriz. ¿Ok? Entonces, al diagonalizarlo tenemos en el espacio de Westergaard estados tensiones. Entonces, las combinaciones de estas tres tensiones principales, que si las cambiamos de base, ¿ok? Coordenada, va a tener ahí sí componentes de corte, pero acá solamente tiene componentes normales. Entonces, hay un punto interior a esta superficie, vamos a ponerlo por acá, ¿ok? Que está ubicado, digamos, en este sitio, en el espacio, siempre y cuando este punto esté dentro de la superficie, no ha fallado. Pero cuando se acerca al borde de la superficie, está justo en el borde de falla. Eso puede hacer que la superficie su vez crezca, se expanda por endurecimiento o reblandecimiento, se contraiga y cambie el estado tensional y cambie la capacidad del suelo. Entonces, es así donde se evalúan los suelos. Entonces, yo puedo hacer esta evaluación a través de aproximaciones sencillas. No, necesito un estado tensional completo. Bien. Pero entonces, ¿qué modelo constitutivo es capaz de representar un estado tensionante con el nivel de complejidad anterior? Y el nivel, o sea, hice la explicación anterior, cosas que quizás ustedes ya han visto en pregrado o posgrado, porque dependiendo del modelo constitutivo, esa superficie cambia de forma. Entonces, ¿cuál es el modelo constitutivo cómo yo debería escoger el modelo constitutivo? Tres pasos básicos. Establece cuáles son los objetivos que tú quieres conseguir con tu simulación por elementos finitos. Determina si va a haber una interacción con la estructura, qué tipo de estructura será y cuál es la trayectoria de la tensión esperada. Es decir, poco a poco vas viendo cuáles son los estados tensionantes, de dónde a dónde se transmite la carga. Y entonces también toma en cuenta el tipo de suelo o roca que vas a simular. Porque no es lo mismo, y lo vamos a ver a continuación, modelar un suelo de arena en estado drenado o no drenado. O no es lo mismo modelar una arcilla, que típicamente será no drenada en periodos temporales bajos, ¿ok? Cortos, pero que con el tiempo sí que puede estar drenada por el efecto de consolidación. Entonces tú tienes que tomar en cuenta el tipo de suelo. Bien. Am, entonces, ¿qué comportamiento tomar en cuenta? Una lista muy sencilla. Primero, tomen en cuenta tipo de suelo. Bien. Si tiene una resistencia a tracción, si debo tomarlo en cuenta. Ok, en este caso no, nunca tiene solo resistencia a tracción, ¿vale? Pero puedes tomarlo en cuenta por efecto de fuste en roce para los pilotes. Si hay cambios, que existen cambios de resistencia durante el corte. Bien, que dependes de la rigidez y la resistencia. Es decir, a medida que tú vas cargando o cargas y descargas, cambia la rigidez del suelo, ¿vale? Que dependes de la trayectoria. ¿Qué quiero decir con depender de la trayectoria? Si yo empiezo a cargar el suelo, un suelo que nunca ha sido cargado, él va a tener esta curva. Pero si lo descargo, este va a ser su estado tensionante cero nuevo. La próxima vez que yo empiece a cargar el suelo, yo voy a ver que él va a subir por esta recta y luego va a continuar esta trayectoria. Entonces, los procesos de carga y descarga afectan el resultado final de tu simulación. Si lo trataras como un elemento lineal, no podrías capturar esa realidad. Que las deformaciones son permanentes, es plástico en su totalidad. Tienes que tomar en cuenta cómo interactúan la estructura y el suelo, sea en caso de una fundación, sea el caso de un pilote, sea el caso de un equipo vibrante, por ejemplo, sea el caso de un pilote de succión, que lo vamos a ver cómo lo calculamos en este caso. ¿Vale? Otro punto importante es cuáles son los datos con los que cuentas. Tienes ensayos triaxiales, biaxiales. Tú vas a poder aprovecharte de elementos que son de formación plana, por ejemplo, unas estructuras que son muy largas y que por lo tanto puedes obviar la tercera dimensión. Bueno, entonces en ese caso
podrías obviar el esfuerzo, tomarlo en cuenta o obviar el esfuerzo principal intermedio, ¿vale? Tomarlo como el menor. Otro punto que puedes hacer es, hay anisotropías que puedo tomar en cuenta. O sea, la mayoría de los suelos son anisotrópicos hasta cierto punto. Entonces, si tú supones que es isotrópico, puedes sobreestimar o subestimar la resistencia a la rigidez. No necesariamente una suposición conservadora, ¿eh? Entonces, ¿será que este suelo tiene algunas trazas? Eso lo puedes identificar por los estudios de suelo. Debo tomar en cuenta que cambian sus capacidades dependiendo de la dirección. Bien. Otro punto que, finalmente para concluir, el estado de fluencia, debes tomarlo en cuenta. Bien. Aquí hay algunos ejemplos de modelos constitutivos que podríamos utilizar. Está el básico modelo lineal isotrópico por la ley de Hooke, muy simple, bueno, para quizás una primera aproximación, simplemente un estudio de sensibilidad. ¿Ok? Luego está el que es anisotrópico, que toma en cuenta el cambio de las características en función de la dirección. Luego viene con elasticidad, que es no lineal. Entonces, pero si es elástico es que recupera su forma. Bien. Luego, aquí estamos hablando de rigidez dependiente de la tensión y rigidez dependiente de la deformación. Estas características todas son muy importantes y dependiendo de, el tipo de problema que estés enfrentando, tú vas a requerir, por ejemplo, rigidez dependiente de la tensión. Se puede especificar un aumento de la rigidez con la profundidad, por ejemplo, ¿vale? Y esto de la rigidez dependiente de la deformación es que la rigidez se reduce con la deformación. Entonces, esto es un parámetro que debe identificarse. ¿Ok? Hay varias maneras de ver esto, ¿no? En las superficies de excedencia. Esto es un endurecimiento perfecto, el camino de la tensión. Este endurecimiento isotrópico crece toda la superficie de excedencia. Endurecimiento cinemático, la superficie de excedencia se traslada. Y un ablandamiento isotrópico es que la superficie de excedencia se contrae. Aquí se expande y aquí se contrae. Aquí algunos modelos que ustedes pueden escuchar. Hablamos del de Hooke, que es el lineal. Luego tenemos el Morcoulomb, tenemos Duker-Prager. Puede funcionar para suelos, para ciertos tipos de suelos, en especial suelos bastante rígidos. Tresca o Mises, ¿ok? El Camp Clay también es otra manera. El Camp Clay modificado es otro suelo muy utilizado para arcillas. Bien. Y aquí está la forma de la superficie de excedencia en el suelo. ¿Ok? Fíjense que puede haber tanto ablandamiento, así fíjense que esto va del estado 1 al estado 2. Entonces, ¿qué hace la superficie de excedencia? Disminuye por la dilatación superficial. Pero cuando hay compresión, entonces hay endurecimiento. ¿Ok? Supongamos que hay un suelo que más bien pierde confinamiento, se ablanda, pero un suelo que es compactado se endurece. Entonces el modelo Can-Clay puede tomar en cuenta estos efectos. ¿Ok? Vale, no voy a profundizar mucho más en esto para poder llegar a la parte práctica, pero lo que quiero decir en conclusión, voy a pasar ahora al siguiente punto que quería revisar con ustedes, que es cómo casar esto con la norma. ¿Ok? Pero para concluir esta sección es, ustedes van a encontrar en los software, lo vamos a ver ahorita en ejemplo propio de los software, muchas ecuaciones constitutivas, opciones de modelado. Que si el modelo de Camp-Clay, que si el modelo de Morcoulomb, que si el modelo de Duker-Prager, vamos a utilizar el Camp-Clay modificado, vamos a utilizar endurecimiento por deformación, en fin, van a tener muchos modelos constitutivos. El modelo constitutivo que usted coja debe depender del tipo de suelo que está modelando. Nosotros explicamos esto con bastante claridad y también debe depender del tipo de interacción que usted espera en la simulación. Si es una interacción con un anclaje, si es una interacción con un muro de, digamos, de soporte, de retención y así por el estilo. Si es una fundación, simplemente si es un encepado, si es un pilotaje. Estos criterios no se consiguen, no nos da tiempo de explicarlos todos, pero digamos, los explicamos con muchísimo detalle en las sesiones. No, aquí cada uno de los casos. Vea, si tengo un muro de contención empotrado con fuerzas estructurales, ¿qué tipo de modelo debería utilizar para la parte elástica y la plástica? ¿Qué pasa cuando tengo movimientos inducidos por una excavación en un tunelado?
¿Qué pasa cuando tengo cortes en pendiente? ¿Cuál es el modelo constitutivo para la parte elástica y la plástica que se acerca mejor? Cuando estoy haciendo una construcción de embalse, ¿cuál es la parte elástica y la plástica? ¿Ok? A eso nos referimos. Usted tiene que identificar el modelo constitutivo adecuado dependiendo del tipo de simulación. ¿Bien? Vale, muy bien. Con esto cerramos entonces esa sesión. Vamos a la siguiente, que es, ok, pero entonces, ¿cómo hago el diseño geotécnico? Porque supongamos que ya me he vuelto un experto, ya sé simular, escogí y modelé y la geometría y puse los materiales y tuve la suerte de conseguir todos los datos, ¿eh? Porque también hay que hacer a veces muchos ensayos para conseguir los datos que alimentan a los modelos constitutivos. Pero aunque tengo todo eso, ¿eso significa que ya mi diseño está completo? No. Por lo general deberíamos estar utilizando el método de los estados límites. ¿Ok? Hoy vamos a hablar solamente del concepto de diseño de estado límite, ya que este es el que ha sido adoptado en la mayoría de los códigos de diseño geotécnico, ¿vale? Conocemos, ¿no? Este concepto utiliza criterios de diseño para definir límites dentro de los cuales las estructuras son seguras y aptas para su uso. Entonces, cuando hablamos del estado límite último, se refiere a la seguridad y se produce cuando una estructura o el terreno, en este caso estamos hablando de estructuras geotécnicas, sufre una pérdida de la estabilidad. Pero también podríamos tener un estado límite de servicio que se refiere al correcto funcionamiento del elemento, a la apariencia de la estructura. Y claro, en este caso solemos tomar en cuenta la restricción de deformaciones que pueden causar daños, por ejemplo, grietas o impiden el funcionamiento, ¿bien? De ciertos elementos si hay mucha deformación. Tenemos esos dos sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué yo debería realizar el diseño geotécnico con un análisis de elementos finitos en lugar de los métodos convencionales? Bueno, porque yo puedo hacer una comprobación simultánea de los estados límites de múltiples formas. Puedo comprobar el estado límite de servicio de últimos con un único modelo de análisis. Puedo tomar en cuenta la flexibilidad de la estructura y los efectos de interacción sobre estructura, ¿vale? ¿Qué necesito para hacerlo? Bueno, necesito hacer un buen mallado. Como se muestra allí, debido a la complejidad de los análisis de elementos finitos, existen, digamos, muchos factores que pueden influir al resultado final de tu simulación. Ciertamente son muchos más que considerar simplemente las cargas y la resistencia del terreno. O sea, si piensas que eso es lo que tienes que tomar en cuenta, seguro que te va a faltar datos, ¿no? Entonces, como las tensiones se calculan, y muchas veces cuando estamos evaluando el suelo nos referimos al bulbo de tensiones, a estado tensionante, ¿vale? Y las tensiones se calculan en los puntos de integración de los elementos finitos a partir de las variables de estados que son las deformadas, las deformaciones, los desplazamientos. Entonces, si yo no tengo un buen mallado, la aproximación de las tensiones puede ser errónea y por lo tanto, a las conclusiones a las que llegue, ¿bien? Porque los desplazamientos son las variables fundamentales, pero las deformaciones unitarias se calculan a través de la integración, en este caso utilizando la integración por puntos de Gauss. Entonces, si mis deformaciones son muy buenas, perfecto, pero tengo un mal mallado, la integración hacia, digamos, el estado tensionante y deformacional va a tener errores. ¿Ok? Entonces, hay que mallar muy bien. Otro punto importante que tenemos que utilizar en simulación de elementos finitos en suelo es que a diferencia de otras estructuras, bueno, a excepción del pretensado en hormigón, ¿verdad? Pero a diferencia de otras estructuras, acá hay un estado tensional inicial siempre, porque a medida que vamos profundizando en el suelo, hay una carga inicial. Esa carga inicial afecta, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, el empuje entre diversos elementos. ¿Sí? Se usa el método de ranking, el método, en fin, lo que ustedes utilicen. Entonces, ¿cómo yo incluyo esa tensión inicial a medida que voy profundizando? Ese KO cero. Bien, esos son parámetros importantes. Muchos software ya tienen la manera de calcular esto, en otros tendremos que hacerlo más manualmente. Otros factores para poder predecir bien el estado límite, tienes etapas de construcción. O sea, si tú vas a simular una excavación, tienes que simularla antes de colocar los muros o los anclajes, luego de que los colocas, cuando quitas el suelo, antes de quitar el suelo, cuando has drenado, cuando no has drenado, ¿ok? Entonces tienes que hacer un análisis paulatino, ¿ok? Bien. Ok, otro punto.
Nivel de confiabilidad. No puedes hacer un análisis por elementos finitos quedándote con un elemento, con un parámetro estático. Sí, por ejemplo, entre los parámetros que ustedes van a requerir, pueden ser parámetros como el ángulo de dilatancia, dependiendo del modelo constitutivo que escojas, el ángulo de dilatancia. Ajá. Pero el ángulo de dilatancia, ¿cuánto vale? Eh, X, 30, 25 grados. Perfecto. ¿Y estás seguro de que es 25? ¿Y si es 26? ¿Y si es 27? ¿Y si una pequeña variación, qué tanto afecta una pequeña variación de mi parámetro de entrada el resultado final? Entonces, cuando estamos modelando elementos finitos avanzados, uno no puede de buenas a primeras decirle, como hacemos en un análisis de hormigón, ¿verdad? O de acero, decir, no, en hormigón el F'C es 250 kilogramos centímetro cuadrado. Y listo, y ese es el F'C. Y lo utilizamos para todo. No, acá no. Acá no. La cuestión es que ese F'C, o por ejemplo, esa capacidad portante del suelo, tiene una varianza, porque el suelo no es homogéneo en todas sus características, ¿cierto? Entonces tú tienes que tomar en cuenta esa varianza y jugar estadísticamente del lado de la seguridad. Ok, yo puedo tener un valor medio del parámetro de entrada y pueden haber decenas de parámetros de entrada. Puedo necesitar hasta 30, 40 parámetros para poder definir el modelo. Pero de esos parámetros, ¿cuáles son los más sensibles? Es decir, ¿cuáles son aquellos que con pequeñas variaciones afectan más el resultado final de la simulación? Porque hay otros que son menos sensibles, que ustedes pueden cambiarlo mucho, ¿sí? Hasta dos, duplicar su magnitud y no afecta realmente el resultado final, no lo afecta tan gravemente. Pero hay otros que sí, que son muy, muy importantes, son muy sensibles. Entonces, tienes que hacer un estudio de la selección de los parámetros y tienes que determinar cuáles son los parámetros que afectan más drásticamente a los resultados finales y luego tomar un valor de media y aplicar una desviación estándar a ese parámetro inicial y hacer diversas pruebas cuando ese parámetro va cambiando. ¿Ok? Puede ser una o dos desviaciones estándar. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo esto vaya simulándose, tú tienes que hacer una n cantidad de simulaciones y tú lo que vas a hacer es, para poder conseguir la probabilidad de falla, es el número de simulaciones que tienen un factor de seguridad menor a uno entre el número de simulaciones total. Esa es la probabilidad de falla. Entonces, claro, tú quisieras que tener una probabilidad de falla de cuánto? Bueno, del 95% de confiabilidad, ¿ok? O del 0% del 5% solamente de probabilidad de falla, un 95% de confiabilidad. Pero entonces tendrás que hacer n cantidad de simulaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en un análisis de elementos finitos real, que uno utiliza para hacer una consultoría, o sea, en primer lugar, que uno vea que solamente presentan en el informe un único análisis con unos únicos parámetros, es bastante osado, ¿sí? Resulta bastante osado creer que usted de alguna forma dedujo el parámetro y que es estable en todo el medio continuo del suelo. Wow. Bueno, si lo logró, pues bien. Es una suerte de predictor del futuro o algo así, tendrá capacidades, pero no es lo que suele ocurrir, ¿ok? Entonces, si no ven un análisis de estadístico por confiabilidad de selección de parámetros, probablemente ese análisis geotécnico no es el mejor, ¿ok? Hay que tomarlo en cuenta. Claro, a veces no tenemos todos los datos, ¿ok? Eso, pero más razón aún para hacer estudios de fiabilidad, ¿ok? Bueno, aquí algunos elementos. Dos vertientes que tenemos. Ustedes pueden factorizar las entradas o factorizar las salidas. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en el caso de factorización de las entradas, nosotros la resistencia de sueldo la minoramos, las cargas las mayoramos. Pero cuando usas el método de factorización de salidas, tú usas las resistencias y las cargas normales, las que esperas de tu simulación, y lo que haces es, en las salidas, pues minorarlas o mayorarlas dependiendo del lado de la seguridad que tienes que encontrar. ¿Ok? No voy a, no voy a profundizar mucho más en esto. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, una etapa un poco más de repasar algunos conceptos teóricos de la simulación, hemos visto que no podemos ir de buenas a primeras a hacer la simulación.
tengo que entender cuál es el modelo constructivo que necesito dependiendo del tipo de suelo, tengo los ensayos de laboratorio o los datos del suelo necesarios para poder simularlo. Si no, si tengo que asumirlos, ¿qué tan seguro estoy de lo que estoy asumiendo? ¿Cuál va a ser la varianza probabilística de este parámetro? ¿Cuánto puede afectar a mi modelo? Bien. Ahora, si todo esto lo tenemos claro, vamos a llegar mucho mejor a los software de diseño geotécnico. Bien, voy a empezar por uno muy conocido que es Plaxis. En este caso es Plaxis en 3D. ¿Vale? Vamos a ver casos, dos casos en Plaxis y un caso en ANSYS, que es un software de cálculo estructural multifísico, que es el que cuenta con, quizá, digamos, mayor cuota de mercado y mayor respeto a nivel internacional. ¿Ok? Pero no queremos decir que uno es mejor que otro. Realmente Praxis es mejor para simulación geotécnica porque ya tiene muchos modelos constitutivos y herramientas específicas para interacción suelo-estructura. Pero bueno, ANSYS también nos da unas ventajas muy específicas en las capacidades de hacer cosas personalizadas. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a modelar por acá es, voy a bajar un poquito acá el volumen porque lo que hicimos es grabar el modelo para poder ir resaltando solamente las partes y no tardarnos tanto, porque un modelo de esto puede tardarse fácilmente en crearlo 4 horas o al menos una hora, por lo menos por modelo, y si tenemos que calcularlo, pues todavía más. Entonces yo lo que he hecho es grabar un poco el video y solamente hablar con ustedes del modelo. Acá tenemos la primera parte sería establecer cuál es el perfil geotécnico que estamos utilizando. Se van marcando por distintos puntos en tercera dimensión, porque noten que aquí dice que es un borehole, es decir, yo puedo tener varios puntos en el que he hecho prospecciones del suelo, colocarlo en rojo, puntos donde va cambiando la estratigrafía, ¿ok? Entonces, yo puedo definir tantos como yo desee, ¿ok? Y ir modelando la estratigrafía en tercera dimensión. Eso es lo que se está haciendo acá. Por ahora, para mantenerlo simple, lo hacemos con un único borrador. Noten que le he dado materiales, hay un relleno, una arena, una arcilla suave y otra vez una arena a partir de los 11 metros hacia abajo, ¿vale? Muy bien. Si nosotros con materiales en Plaxis 3D nosotros podemos seleccionar suelo e interfaz, podemos seleccionar plates, que son básicamente elementos que representan muros, podemos seleccionar vigas, podemos seleccionar geomallas, ¿ok? Geogrids. Puedo seleccionar anclajes, vigas embebidas en la tierra o cables de tensión. Entonces, son todos los tipos de materiales o de modelos que puedo simular dentro de Plaxi. ¿Ok? Como una pequeña placa o muro, ¿no? Para el sistema de soporte lateral. Le voy a dar unas características muy básicas. Noten que aquí estoy utilizando un modelo mecánico isotrópico lineal, porque, bueno, es un muro. En este caso sí que puedo hacerlo de esta manera. En el caso de los disponibles para simulación de suelo, habíamos hablado de algunos de ellos, ¿no? Se los mencionaba, los típicos. Lineal, bueno, para una primera aproximación. Morcoulon, Hook Brown, muy bueno para roca, también la roca unida. Este que está acá, que es suelo con endurecimiento, bien, es decir, ese suelo, si tiene endurecimiento, significa que la superficie de excedencia puede aumentar. Suelo con de endurecimiento, Hardening Soil HS, vuelve a aparecer aquí abajo, pero para muy pequeñas deformaciones. El módulo de Camp Clay para hacer, digamos, modelos en arcilla, ¿ok? Suele ser utilizado para arcilla. Y hay muchos otros, ¿ok? Eh, hay el Sekiguchi Ota, hay el propio del concreto, en fin. Hay una gran cantidad de modelos constructivos que podemos utilizar acá dentro. ¿Cuál va a ser el más apropiado para ustedes? El que cumpla con las características que necesitan. Necesitan
ir al software de cálculo, necesitan leer la ayuda y la documentación, entender cómo se están tratando estos modelos constitutivos, porque les doy un secreto, la manera en que se trata Morcoulomb en Plaxis no es la misma en la que se trata en ANSYS y no es la misma en la que se trata en Abacus, otro software, o no es la misma en la que se trata en GeoStudio. No, no es el mismo. O sea, pueden parecerse en su funcionamiento porque al final de cuentas las ecuaciones bases son las mismas, pero la implementación en cada software es distinta. Entonces hay que leerse la documentación. ¿Ok? Bien, luego que estoy. Y luego tengo que seleccionar, y en esto sí que me ayuda mucho Plaxis, yo puedo seleccionar el tipo de drenaje del elemento. ¿Ok? Claro, si está drenado, significa que no voy a tomar en cuenta la presión intersticial y por lo tanto los términos, el efecto de la tensión será la tensión directamente efectiva. Pero nosotros sabemos que eso puede ser aplicable para un suelo de arena, pero no así para un suelo de arcilla. Porque en la arcilla, la presión intersticial juega un papel preponderante, porque no se drena rápidamente. Y es con lo largo de los años donde aparece el efecto de consolidación por ese drenaje muy lento de la presión intersticial, ¿ok? De la presión de agua interna en los poros. Entonces, yo tengo que definir, y se comportan totalmente distintos, ¿eh? Cuando un suelo está drenado o no drenado. Entonces, esto es algo que nos ayuda muchísimo, Plaxis, porque ya viene con esta característica disponible. ¿Ok? Yo puedo definir si he de tratarlo como un suelo drenado o no drenado y explica claramente cuáles son cada uno de sus casos. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Acá tenemos la estructura donde se ve que hay una gran masa de suelo que rodea a estos muros, ¿vale? Que son muros para la excavación, en los que se han colocado también unos anclajes, ¿vale? Con tensores, que estos son unos bulbos de concreto que se inyectan y luego se unen por estos elementos a través de torus de acero, que son solamente en tracción, funcionan solo a tracción. Hay una carga aplicada en la parte inferior. En fin, hemos hecho el modelo completo de la estructura. Como habíamos mencionado en la parte teórica, establecer las etapas de mi modelo. Porque como repetimos, el estado tensionante depende del camino de la carga, yo primero tengo que seleccionar el estado inicial. ¿Qué pasa cuando quito la tierra y hago los travesaños? Coloco los travesaños, cuando coloco los anclajes, cuando termino la excavación después que coloqué los anclajes y cuando aplico la carga de uso. En cada una de esas etapas, como depende del camino de la carga, ¿sí? El estado tensionante y la carga va cambiando en cada uno de estos casos, yo tengo que modelar cada uno de esos pasos y utilizar los datos del modelo del estado anterior, pasarlos al siguiente. ¿Ok? Entonces, eso suele ser algo muy característico de un modelado geotécnico. No suele utilizarse tanto cuando hacemos modelado mecánico estructural, pero en un caso de modelos geotécnicos sí. Luego, ¿cómo calculo las tensiones iniciales? Bueno, ya por acá, Plaxis nos da una metodología, el Cabo Procedure, lo que va a hacer es calcular las tensiones principales, pues utilizando la típica cuña, ¿no? De que aumenta la tensión y a medida que aumenta la tensión con la profundidad, va aumentando la tensión efectiva. Pero este caso casero procedure solamente funciona cuando la estratigrafía es plana. Pero si yo tengo inclinación en la estratigrafía, no debería utilizar ese sino otro método. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ya al proceso de cálculo. Fíjense que aquí ya yo estoy obteniendo los desplazamientos totales de mi estructura. Puedo filtrarlos por fase. Esto es en la fase 5, paso 29 de cálculo. Bien. Puedo seleccionar, por ejemplo, elementos estructurales. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense aquí, yo puedo seleccionar este anclaje, darle doble clic y me muestra la fuerza axial a la que está sometido. Porque claro, al ser un elemento que solo trabaja a tensión o a tracción, ¿verdad? Solamente me está dando la fuerza axial.
Pero si selecciono este otro, que es el bulbo de concreto en interacción con el suelo, también me va a dar la fuerza resultante. ¿Ok? Ahí está la fuerza resultante. Sobre la superficie de contacto por fuste. Avanzando y voy a tratar el estado de desplazamiento para el suelo. Esto es lo que se ha sentado, ¿ok? En su deformada. ¿Qué pasaría en el primer paso? Una tensión efectiva principal, y noten que hay concentración de deformaciones en las capas más blandas, porque yo tenía una arcilla blanda, entonces ahí es donde se concentran las tensiones. Y claro, como en este sitio, en esta capa blanda, yo dije que era una arcilla y por lo tanto era no drenada, ¿ok? Entonces yo puedo también ver ahí cuál es la presión intersticial, ¿sí? La presión de poro de agua, que no existe en la arena, porque la arena es drenada, pero sí va a existir allí. Y entonces, como yo sé cuál es la presión intersticial resultante del estado de tensiones, yo también puedo asumir después y calcular la consolidación. Bien. Entonces, claro, esto es una pequeña muestra de las grandes ventajas que nos ofrece Praxis, porque es que ya está hablándonos en términos de un calculista o un diseñador geotécnico, ¿vale? Directamente en esos términos nos habla. Ahora, ¿qué pasaría si, a continuar, yo quisiera hacer otro tipo de modelado? Vamos a ver otro segundo ejemplo. En este caso, una estructura. Voy a avanzar un poco más rápido para poder ver los dos siguientes ejemplos que tengo preparados, este y otro. En este caso, lo que se va a hacer es modelar una sección de una estructura muy larga, solamente vamos a dar 3 metros, con dos capas de suelo. Tiene una estructura de 15 metros de altura que tiene un sótano enterrado. Y lo que queremos ver es que si aplicamos una carga dinámica por un sismo, bien, en el suelo, en los bordes del suelo, ¿cómo va a interactuar la estructura? Entonces, claro, esto es otro nivel de estudio dinámico de interacción suelo-estructura. Okay, yo estoy aplicando la carga eh, dinámica, eh, el espectro, lo estoy aplicando directamente, sí que permiten tomar en cuenta efectos dinámicos. Por ejemplo, el HS-SMAL toma en cuenta efectos dinámicos. Otros puede que no lo tomen. Eh, Acá estoy definiendo los materiales mecánicos, la carga lateral, esto es una carga X, y además de eso, aplico en el suelo este signo. Entonces, un espectro de Fourier, ¿ok? De aceleración en función del tiempo. Entonces, aplico ese. Noten algo interesante, para que puedan notar este paso, es que estoy creando superficies de interacción entre el muro de concreto y el basamento de concreto y el suelo. Esto hay que crearlo dentro de Praxis. Hay que decir, esto está tocando esto otro. ¿Sí? Entonces, es como definir un contacto en general dentro del elementos finitos. ¿Ok? Bueno, después un impulso, tengo vibración libre y después aplico el sismo. Entonces, ¿qué va a hacer el impulso? Primero se aplica la carga acá, lo dejo que vibre libremente durante un periodo de tiempo y luego que esto ocurre, aplico el sismo en la parte inferior. ¿Vale? Aquí se hizo el cálculo por elementos finitos. ¿Ok? Se puede exportar la animación. Aquí estamos viendo para determinados puntos, por ejemplo en el nodo 80, ¿sí?
cuál es la disipación en la fase 4, ¿sí? Porque aquí hay vibración libre, por lo tanto hay amortiguamiento del máximo movimiento. Supongamos que este nodo es un nodo que está en la parte superior del edificio. Entonces este es el máximo movimiento que se esperaría de ese nodo después por vibración libre al finalizar el impulso, y puedo hacerlo en distintos niveles. Puedo hacerlo un nodo que está en el nivel 3 y así por el estilo. Claro, esperamos que obviamente la amplitud sea mayor a medida que aumentamos de nivel. Acá hay un estudio muy interesante que es el estudio del el espectro de potencia en función de la frecuencia. Y claro, lo que nos está diciendo aquí es, para este nodo se consigue la máxima potencia en cierta frecuencia deformada. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ¿cuál es la frecuencia sísmica que genera el estado de resonancia? O sea, indirectamente eso es lo que estamos haciendo. Yo tengo que evitar los picos de potencia en esos estados de resonancia. Y yo lo puedo hacer modificando la estructura o cambiando sus materiales o reforzándola. ¿Ok? Yo puedo mover para evitar que la resonancia o que el estado tensionante o la potencia coincida con los modos de vibración. Bien, entonces aquí me está diciendo que esta es la potencia a esta frecuencia. ¿Qué debo hacer? Debo bloquear también los modos y debo verificar si se están coincidiendo. ¿Ok? Porque si un modo propio de vibración coincide con la frecuencia máxima de excitación por potencia, es peligroso. Pueden haber efectos de resonancia. Y fíjense que estoy llegando a estas conclusiones a partir de la interacción suelo-estructura. Bien, bueno, este era el segundo ejemplo que teníamos preparados para ustedes. Voy a ir al tercer ejemplo. Um, Oye, por acá había una pequeña consulta, voy a aprovechar de hablarla acá en vivo. Dice los modelos, Juan Andrés Linares Briceño dice, los modelos resultantes de la teoría de estado crítico con superficie de fluencia se usan en consultoría o son más para investigación. No, se usan en consultoría, ¿ok? De hecho, es que cuando tú haces un análisis no lineal, típicamente cualquiera de los modelos que veíamos anteriores, vamos a ver si puedo regresar un poco, Coulomb, ¿ok? Aquí está el de Morcoulomb. O si escoges el modelo de, ahí va a abrirlos todos, aquí está, de Hook-Brown o el modelo de solo con endurecimiento, cada uno de estos elementos de Deccan Clay está basado en superficies de fluencia. Cada uno, ¿eh? Morcoulon también está basado en superficies de fluencia. Entonces, claro, es un término de verdad muy general. Siempre vas a utilizar superficies de fluencia. Y de hecho, en cualquier simulación de suelo más básica que tú encuentres, vas a encontrar morculón. Claro, elástico lineal no tiene superficie de fluencia porque es elástico. La superficie de fluencia la vas a encontrar cuando tienes componentes plásticos. ¿Ok? Pero todo lo demás, para todo lo demás, superficie de fluencia. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Muchas gracias por esa excelente consulta, Juan Andrés. Sí, contestó amigo. Muy bien. El siguiente ejemplo estructura muy peculiar que se suele utilizar para, digamos, para plataformas de mar abierto. Esto que está acá, que ustedes están viendo, es un pilote, ¿ok? Eso que está con todas sus dimensiones es un pilote. Es decir, ¿un pilote de qué? Es un pilote a succión. Noten que tiene unas pequeñas marcas, graduaciones, porque van a ser utilizadas. ¿Qué significa que es un pilote a succión? Vamos a ver si podemos. Se lleva este objeto, ¿sí? Esta estructura, en barco hasta el sitio donde queremos la plataforma marina y se deja caer, ¿ok? Se baja a través de un cabestral. Cuando toca el suelo, ¿vale? En ese momento se pega una bomba de succión a las entradas superiores que ustedes veían aquí, a estas entradas. Ahí se pega una bomba y empieza a extraer el agua en el interior. Claro, al esto ya estar anclado en suelo por su propio peso y extraer el agua, el por succión se va anclando al propio suelo. Entonces, por eso se le llama pilote por succión. A la bomba extraer el agua que queda en la cavidad interna, él va aumentando su profundidad y, claro, su anclaje. Cuando se llega
diga, se pueden colocar varios, sobre eso se coloca la estructura y se utiliza la plataforma de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es un método de fundación a mar abierto. ¿Ok? Pero requiere de interacción solo estructura. Claro, esto modelarlo en Praxis es posible, ¿sí? Pero no es tan sencillo y quizás tendrás que hacer algunas aproximaciones. Entonces, en este caso estamos viendo la interfaz de Workbench de ANSYS. Pero aquí en este caso yo voy a subdividir el modelo en tres etapas. En primer lugar, vamos a hacer un análisis no lineal estático con la geometría inicial en el que estoy aplicando las fuerzas, tanto de succión, de presión del mar, ¿ok? El confinamiento del suelo. A partir de esto, voy a hacer un análisis de pandeo, ¿sí? Con autovalores y autovectores del análisis de pandeo. Pero claro, por definición, el análisis de pandeo es lineal, porque estoy utilizando autovalores y autovectores. Pero lo que voy a hacer con esto es tomar la solución y hacerle un factor de escala para usarlo como geometría inicial de un tercer análisis. Se repito, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Yo lo que estoy haciendo es, hago un primer análisis no lineal estático, a partir de ese hago un análisis de pandeo. Con ese análisis de pandeo obtengo el primer modo de vibración, que es el modo de vibración que castigaría más a la estructura, y ese modo de vibración lo utilizo como deformación inicial de un tercer modelo. ¿Por qué? Porque la estructura no es perfectamente cilíndrica, porque va a tener ciertas deformaciones iniciales. Eso lo hablamos, lo tratamos muy en profundidad en el módulo precisamente de acero y estructuras mixtas. Y esas excentricidades para estructuras de gran tamaño y volumen, como estos pilotes o por ejemplo vigas de puentes, es muy importante tomarlos en cuenta porque gobiernan la forma de pandeo. No basta con un análisis de pandeo lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un análisis de pandeo, tomo el primer modo y lo utilizo como deformación inicial de la geometría. Eso significa que esa es la peor deformación posible que podría tener inicialmente esa estructura, que siempre tiene irregularidades, pero sería la peor porque es la que más lleva al pandeo, porque coincide con el modo de pandeo. ¿Ok? Entonces ahí estoy del lado de la seguridad. Y utilizo eso para saber cuál es lo más probable que se deforme la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en ANSYS? También tengo algunas propiedades de materiales geomecánicos. Yo puedo modelar con Camp Clay, con Ducker-Prager, roca unida, Morcoulon, elasticidad porosa. Menetribilan es más para hormigón, ¿ok? Hay otras, muchas otras ecuaciones constitutivas en ANSYS. Estas que ustedes ven acá son solo algunas, ¿eh? Fíjense que tienen plasticidad, tienen tensión, tienen viscoelasticidad, tienen memoria, forma de memoria por aleación, en fin, tienen daño. Pero estas son solo algunas. Ustedes también pueden acceder a otra a través de comandos, ¿ok? Que también lo vemos en la especialización. ¿Ok? Entonces, bueno, defino los materiales, en este caso Morcoulon, ¿ok? El ángulo de fricción interno. En el caso del acero estructural lo estamos planteando muy sencillo. Estamos utilizando acá un modelo bilineal con endurecimiento cinemático. Fíjense que aquí estamos modelando. Esta es la porción del pilote que está sobre el fondo marino. Hay otra porción que ya está enterrado y vamos a modelar solo una pequeña porción de suelo. No hay que modelarlo todo completo, que es la que efectúa el confinamiento. ¿Ok? Claro, si esto va a pandear más en la parte que no está confinada por el propio suelo. Obviamente, es lo que esperaría. ¿Ok? Hacemos entonces el uso en momentos aplicados, ¿ok? Y fuerzas nodales. Se está aplicando, por cierto, un momento excéntrico en una de las direcciones, así que vamos a ver que la deformada final debería respetar eso. Eso no lo toma en cuenta el estudio de pandeo, ¿sí? El estudio de pandeo va a ser siempre simétrico. En este caso no. En este caso tiene que ser asimétrico por la aplicación de la carga, ¿ok?
Entonces, cuando terminamos esta definición, después que yo tengo todo mi modelo creado, yo puedo pasar al cálculo estructural. ¿Ok? Repasamos un poquito de qué es lo que estamos hablando. A ver, bueno, el primer cálculo, recuerden, en la primera etapa era aplicando las fuerzas y condiciones de borde, pero sin deformación inicial. Ok, entonces me dice, mira, aquí ustedes ven que hay como una pequeña separación entre el suelo interno y el suelo externo, como que, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué esto está separado? Bueno, es porque aquí se está aumentando la escala de la deformación hasta eh, 2.300 veces, ¿ok? Entonces, si yo le digo, cambio aquí la escala, esto es una exageración de la escala. Si yo cambio la escala y le coloco escala 1 a 1, ¿sí? Aquí, verdadera escala, verán que realmente no está separado. Pero ¿por qué esa pequeña deformación hacia un lado? Porque recuerden que hay un momento aplicado, lo que le da excentricidad a la carga. ¿Ok? No es simétrico. Entonces se está yendo a value buckling, o sea, estudio de autovalores y autovectores a través de la forma de pandeo. Y yo tengo cada uno de los modos de pandeo y tengo su factor asociado, factor de carga asociado o multiplicador de carga. Entonces, noten que aquí el multiplicador de carga es menor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no se logra aplicar la carga completamente. Esto pandea antes de aplicar la carga totalmente. ¿Ok? Ya ahí es algo que nos está diciendo, ok, aquí hay un problema de pandeo. Pero esto va a pandear así. ¿Ustedes creen que esto va a pandear así realmente? Por eso es que un análisis de pandeo no es suficiente. No me basta, porque esto no va a pandear de esa manera. Primero que es simétrico y yo tengo una excentricidad de la carga. Entonces, ¿qué hago? Yo utilizo este primer modo de pandeo como una deformación inicial leve, ¿ok? En milímetros o decena o una décima de milímetro como una deformación inicial de un análisis siguiente no lineal. ¿Ok? Entonces, en este primer análisis lineal no tenía una deformación inicial. ¿Bien? Esto se forma de esta manera. Pero ahora ¿qué hago? Hago un análisis de pandeo y tomo ese primer modo como una deformación inicial. Pandeo pasa al siguiente y me voy a análisis de modelo C, ¿ok? Ahora, aquí está conectado por un cable la solución a través de un factor para hacer que la estructura esté deformada con un factor de 0.135. Esto viene por norma. La norma te dice cuál debe ser el factor que debes utilizar. ¿Ok? Entonces, ahora, mencionaba, aquí estoy utilizando un código. Yo puedo utilizar código dentro de ANSYS. A ver si se los muestro un poquito. Acá estoy utilizando códigos específicos para ver el comportamiento propio del suelo. ¿Ok? Así puedo. Ahí está. ¿Ok? Acá se está haciendo una iteración para hacer la solución iterativa de la deformada del suelo. ¿Ok? Estoy aplicando una ecuación iterativa para el estado tensionante del suelo. ¿Por qué? Porque a través de esta ecuación yo calculo el estado tensionante inicial. ¿Bien? Que recuerden que Plaxi ya me lo calculaba a través del modelo casero, KO. Pero acá no. Entonces, ¿qué hago yo? A través de este comando incluyo la tensión inicial. ANSYS no lo tiene, pero yo puedo aplicarlo por comando, por programación. Esto básicamente es Fortran, o sea, es código de los 70 se está utilizando, ¿ok? Ahora aquí la manera en la que él dice que se podría estar deformando y noten que no es simétrico, ¿ok? Mira, dada la carga que estás aplicando y dada la deformación inicial, que es más del lado de la seguridad, ¿ok? La peor deformación inicial que podrías tener, este es el tipo de deformación que tú obtendrías con la carga en función del tiempo, ¿ok? Entonces, noten que es mucho más realista y estamos hablando de una interacción suelo-estructura ahora, ¿no? Ya del seminario y hemos concluido esta parte, pues precisamente desde el modelado y nos queda la última
lámina, que es si tienen alguna consulta o pregunta acerca de lo que hemos estado viendo. ¿No? Por ahí hemos estado contestando algunas, de Juan Andrés. Vale, pero veo que no hay muchas consultas, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es compartir nuevamente, pero en este caso voy a compartir la página web. Vale, ¿ok? Ah, por aquí Juan Andrés hace otra pregunta. ¿Las rutinas que se escriben en Fortran para ANSYS son de tipo UMAP? Como en Abacus no, él tiene su propio lenguaje, que es ANSYS, APDL. ¿Ok? Entonces, tú usas el lenguaje de ANSYS en este caso, pero está basado en Fortran. ¿Qué es lo que pasa? Abacus, ANSYS, el propio Nastran, todos fueron creados en una época en la que Fortran era muy popular para análisis de ingeniería. Así que se parecen bastante, ¿ok? Tampoco vas a tener gran problema en repetir los códigos, ¿vale? Muy bien. ¿Con qué vamos a concluir? Bueno, hablando un poquito, ¿qué pasa si yo quiero aprender a hacer esto? Ya mencionaba Eliud que entre nuestras especializaciones está la especialización de simulación y análisis estructural por el método de los elementos finitos. Esta especialización a su vez está incluida en másters, ¿ok? Pero por sí misma, pues esperamos una siguiente edición ya para el mes siguiente, el 17 del mes siguiente. ¿Qué vamos a ver en esta especialización? Vemos primero la teoría de la programación básica de elementos finitos. O sea, les enseñamos los conceptos fundamentales de cómo derivar una matriz de rigidez, cómo ensamblarla, cómo incluir condiciones de borde, cómo establecer los grados de libertad de un elemento. Le enseñamos a programar elementos finitos con Python completo. ¿Por qué? Porque tienen que saber esa teoría para poder entender luego las alarmas, los comentarios que le dan los software. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que no se entiende lo que te dice el software porque no sabes cuál es la base de la operación matricial que está ejecutando el software. Entonces, nosotros les enseñamos a programar elementos finitos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. O sea, van a tener su propio código. Les enseñamos Python y luego a programar con Python los elementos finitos. Hacemos uso de diversos software. Primero le damos introducción a Autodesk, Inventor y Nastran. Vamos a ver ANSYS WordPress, vamos a ver una introducción al Abacus. No son los únicos software que vamos a utilizar. También vamos a utilizar idea estática Member, idea estática Connection, idea estática Detail. Vamos a utilizar Plaxis, vamos a utilizar Adonis, que es un software gratis para modelado estructural, ¿sí? Es open source. En el módulo 3 le mostramos las técnicas para modelar. O sea, cómo yo sé que está bien mallado algo. Esto, por lo general no nos preocupamos del mallado cuando usamos software de elementos finitos como SAP o Robot. Pero aquí sí, tengo que saber mallar bien. Porque si mallo mal, puedo llegar a conclusiones muy erróneas. Bien lejanas de la realidad. Hablamos de problemas lineales como análisis de fatiga, no lineales, hablamos de estructuras de hormigón armado, concreto, vamos a ver el caso de Menetric Williams y así por el estilo. Los software, como pregunta por acá Juan Rostran, le vamos a dar licencia de Nastran, le vamos a dar la licencia. En el caso de ANSYS tiene licencia estudiantil y en el caso de Abacus también. Y le vamos a dar licencia, que si no tiene estudiantil, así que tenemos que dársela para los software de idea estática. Así que sí, tiene licencias para todo, ¿vale? Luego vemos el módulo de estructuras y aceros, donde vemos más interacción entre elementos estructurales, conexiones y pandeos. Y por último vemos el módulo de geotecnia, que bueno, hoy tuvimos un pequeño abreboca de lo que vemos en todo este módulo. ¿Ok? Bueno, yo sin más que decirle, me despido de esta sesión. Ha sido un placer compartir con ustedes. Para mí, no sé si lo notaron, estos temas a mí me entusiasman, son muy buenos y también es algo que nos lleva al límite, ¿no? De nuestras capacidades, es un paso más, no suelen ser cosas simples, siempre dan mucho para trabajar, para estudiar, ¿no? Entonces, pues se los recomiendo mucho a ustedes que han hecho esta especialización, han conseguido puestos de trabajo en el exterior gracias a ellas. Muchos de ustedes están haciendo análisis en laboratorios para poder verificarlos por estos modelos. Esto es lo que se hablaba Eliud, de muchos de nuestros estudiantes ha sido así. Uno de ellos está pues, en el centro de modelado del INME,
acá en España. Así que, digamos, es una excelente manera de crecer y de dar un paso adelante, además de todo el conocimiento que ustedes tienen, para abrir campos de nuevos tipos de negocios como pueden ser consultorías especializadas, ¿ok? Entonces, si están interesados en este tipo de análisis, los esperamos en la siguiente sesión que empieza el 17 de septiembre. De esta manera me despido y les deseo a todos muy buena salud. Hasta luego.